Hola a todos. Este ejercicio que vamos a realizar tiene relación con lo que son los procesos termodinámicos y para ello y con el primer principio de la termodinámica. De tal manera que lo primero que quisiera indicaros es, o recordaros, es el primer principio de la termodinámica que dice que el incremento de energía interna de un proceso termodinámico es igual al calor menos el trabajo. ¿Y qué criterio de signos utilizamos para el calor y el trabajo? Pues el criterio de signos lo he indicado aquí, que si el calor se añade al sistema, ese calor va a ser positivo. Si el calor sale del sistema, ese calor va a ser negativo. Y por otro lado, el trabajo, eso respecto al calor, y por otro lado, respecto al trabajo, si el trabajo se realiza sobre el sistema, es un trabajo negativo, y si el trabajo lo realiza el sistema, vamos a considerar que es un trabajo positivo. Bueno, esto por un lado, y por otro lado, también os tengo que comentar cómo se calcula el trabajo, porque el trabajo lo vamos a calcular como la integral de P por diferencial de V, lo cual quiere decir que en un diagrama de presión volumen, como el que tenemos mostrado en la diapositiva, este diagrama mostrado en la diapositiva, un diagrama de presión y volumen con una curva que fuera la que fuera, cualquier curva, podemos calcular el trabajo como el área que hay bajo la curva. ¿De acuerdo? El trabajo va a ser igual a P diferencial de V. Y esa P diferencial de V en este diagrama PV, va a ser el área que tengamos bajo la curva. Con estos principios ya podemos resolver el ejercicio que se nos plantea, que dice, en el diagrama PV de la figura se muestra una serie de procesos termodinámicos. El proceso de A a B, el proceso de A a C, el proceso de B a D y el proceso de C a D. Y nos dice, como datos, en el proceso A, B se agregan 150 julios de calor al sistema. Es decir, el calor que se añade, estaríamos en el apartado, el calor que se añade al ir de A a B son 150 julios. Es un dato que nos da el ejercicio. Y luego nos dice que en el BD se agregan 600 julios. Como estáis viendo, lo estoy poniendo con signo positivo, puesto que se están añadiendo al sistema. El calor que se añade de B a D son 600 julios. Bueno, dicho esto, el problema nos pregunta el cambio de energía interna en el proceso AB. Nos está preguntando, apartado A, nos pregunta el incremento en energía interna que se produce en el proceso de A a B. El proceso de A a B es este proceso. Pues ese incremento de energía interna de A a B va a ser igual al calor añadido de A a B menos el trabajo que se produce de A a B. El calor añadido de A a B lo tenemos, que es 150 julios, que nos lo da el enunciado. Y el trabajo de A a B lo podemos sacar de la figura. Tenemos que, en el diagrama PV, tenemos que estamos en un proceso vertical. ¿Cuál es el área bajo una línea vertical? El área es igual a 0. Por lo tanto, el área, ese trabajo de A a B, va a ser 0. Por lo tanto, podemos decir que el incremento de energía interna de A a B es igual a 150 julios. Segundo apartado. Nos dice el cambio de energía interna en el proceso ABD. Es decir, en el proceso ABD. ¿Cuál es el cambio de energía interna? Vamos al siguiente apartado. B. Incremento de energía interna en el proceso ABD.
Esto se puede descomponer en el incremento de energía interna de A a B más el incremento de energía interna de B a D. Y esto sería igual a 150 julios. Los 150 julios que ya habíamos calculado en el apartado anterior, más el incremento de energía de B a D, es decir, de B a D. Y vamos a descomponer ese incremento de energía de B a D. El incremento de energía interna de B a D es igual a el calor de B a D menos el trabajo que se produce de B a D. El calor que se añade de B a D lo tenemos en el enunciado. Calor de B a D nos dice que son 600 julios. Por lo tanto, 600 julios sería este valor. Y nos queda el trabajo de B a D. ¿Cómo determinamos el trabajo de B a D? Pues muy sencillo. En este caso, vuelvo a representar la gráfica y tenemos de B a D una línea horizontal. Quiere decir que el trabajo va a ser el área bajo la curva. Este sería presión, esto sería volumen, y tengo que calcular el área bajo la curva. El trabajo de B a D va a ser igual a la integral de P por diferencial de V, que en este caso va a ser P, puesto que la presión es constante, la puedo sacar de la integral, por el incremento de V. Es decir, ¿qué presión tengo? Tengo una presión, me voy al enunciado, de 8 por 10 a la 4 pascales. 8 por 10 a la 4 pascales por el incremento de volumen. Y el volumen va de 5 por 10 a la, perdón, de 2 por 10 a la menos 3 a 5 por 10 a la menos 3. Al revés, el volumen final menos volumen inicial, de 5 por 10 a la menos 3 menos 2 por 10 a la menos 3. Es decir, 5 por 10 a la menos 3 menos 2 por 10 a la menos 3. Resolviendo esto, me sale que el trabajo de B a D es igual a 240 julios. Estos 240 julios los puedo añadir menos 240 julios menos 240 julios y nos sale que el incremento de energía interna de B a D es 360 julios. Esos 360 julios los puedo sustituir aquí también y nos sale que el incremento de energía interna de A, B, D es igual a 150 más 360 igual a 510 julios. Ya tendríamos el segundo apartado del ejercicio resuelto. Vamos al tercer apartado, que nos dice el calor agregado en el proceso ACD. O sea, en el último apartado del problema nos pregunta el calor que le he añadido en el proceso ACD. Este proceso. Bueno, pues vamos a resolverlo. Apartado C. Nos dice el calor añadido. Bueno, vamos a partir de que nos está preguntando el calor añadido en el ACD. Vamos a partir de que el incremento de energía interna en el ACD es igual
al incremento de energía interna producido en el ABD. Es decir, la energía interna es una función de estado, de tal manera que el incremento de energía interna que se produce en ABD es igual que el incremento de energía interna que se produce en AED. Eso, recordarlo, que el incremento de energía interna es una función de estado, de tal manera que el incremento de energía interna que se produce en este camino es igual al incremento de energía interna que se produce en este otro. Incremento de energía interna es igual al incremento de energía interna. De tal manera que el que he calculado anteriormente es igual al que me están pidiendo ahora. Por lo tanto, ¿a qué es igual? Es igual a 510 julios. El incremento de energía del ACD es igual a 510 julios. ¿Y cómo voy a utilizar eso para calcular el calor? Pues sencillo, el incremento de energía interna de ACD tiene que ser igual al calor del proceso ACD menos el trabajo en ACD. Y el trabajo en ACD, este trabajo en ACD, lo puedo determinar como el área bajo la curva. Recordamos que ahora en este caso estamos yendo por este camino. Estamos yendo por este camino. Y el área de ACD y el área bajo esta curva va a ser este área. De tal manera que ese trabajo va a ser igual a esa área. Ese trabajo de ACD es igual al trabajo de A a C más el trabajo de C a D. El trabajo de C a D es 0 porque es una línea vertical, de tal manera que solo nos queda el trabajo de A a C. Y el trabajo de A a C es igual a la integral de P por diferencial de V. La P es constante, por lo tanto P por el incremento de V. Esto sería igual al trabajo de A a C igual a la presión en A, que es igual a 3 por 10 a la 4 pascales, 3 por 10 a la 4 por el incremento de volumen. Y el incremento de volumen es 5 por 10 a la 3 a la menos 3 por menos 2 por 10 a la menos 3. De tal manera que este incremento de trabajo, perdón, este trabajo nos sale el trabajo de AC igual al trabajo de ACD, nos sale igual a 90 julios. De tal manera que el problema nos está preguntando cuánto varía este calor añadido, ese calor añadido en el proceso ACD, y lo que tengo yo ahora mismo es que 510 julios es igual al calor de ACD, que es lo que me piden, menos 90 julios. De tal manera que el calor añadido en ACD es igual a 600 julios.